Confección industrial El Buzo. Clase número 1. Problemática de la confección del buzo. El buzo lo utilizo generalmente para salir de paseo o practicar algún deporte, porque es una ropa bien flexible al cuerpo. Uno puede saltar, brincar, etcétera, sin dificultades. El buzo es una prenda que da comodidad y es usada por personas adultas y niños. Problemática. Tiene en su confección algunos problemas que desmerecen la calidad del producto. En este momento vamos a evaluar la calidad de un par de buzos. Es necesario que ustedes tomen conciencia y cada vez que tengan que evaluar su producto, lo evalúen de tal manera que piensen que están evaluando la prenda de su competidor. O es necesario también que piensen que cuando ustedes evalúan su prenda, se pongan en el lugar de sus compradores, en qué defectos o qué características de estos productos los compradores van a objetar. Por ejemplo, en el caso de puntadas saltadas, en el caso de cierres con mal acabado, en el caso, por ejemplo, de calidades de hilo, calidades de tonalidades, calidades de tela. En este caso vamos a comenzar a analizar este buzo, por ejemplo. Si comenzamos con la manga, el puño de la manga, pues lo tenemos con una buena elasticidad, pero si comenzamos y volteamos, nosotros vemos que aquí, por ejemplo, tenemos una serie de fallas. En este caso, la tonalidad del hilo no corresponde a la tonalidad del rib, por ejemplo, o con respecto a la tonalidad de esta tela del buzo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este tipo de hilo que prácticamente se está deshilachando y inmediatamente se está deshilachando la punta. Este hilo de poliéster, por ejemplo, se comienza a deshilachar. Es necesario que ustedes aprendan a evaluar el control de calidad de sus prendas, ¿no? En este caso, esto se llama mal acabado, entonces, ¿no? Si comenzamos a ubicar otro tipo de defectos, tenemos también hilos, aquí, unas partes fruncidas, que es necesario que eso también se evite. Esa parte, por ejemplo, la tenemos fruncida, ¿no? Es necesario que estas zonas sean libres de todo tipo de fruncido. Con respecto al cierre, es necesario que ese filete debe ser con las mismas longitudes. Hay que cuidar exactamente la calidad del producto, entonces, ¿no? Con respecto a esta pretina, es necesario que pues no se encuentre de esa manera fruncida. Hay fruncidos de tipo inherente, por ejemplo, se realizan de todas maneras, pero tratar de que sea lo mínimo, ¿sí? Si nosotros volteamos esta prenda, nosotros vemos que en el bolsillo, por ejemplo, lo tenemos parchado en dos piezas. Eso también significa mala calidad de la prenda. Con respecto al hilo, de la misma manera lo vemos. Tonalidades diferentes al tono de la tela. También estamos usando hilo negro, por ejemplo. Eso también significa mala calidad, ¿sí? Puntadas completamente que no tienen un paralelismo con respecto a esta tela. O sea, aquí comienza de repente con 1 centímetro y aquí termina con 1,5 centímetros y aquí entra con 1 y acá termina con medio centímetro. Entonces, eso también significa mala calidad en la prenda. Tenemos ¿cuántos hilos? Un tono de hilo, 2 tonos de hilo. Este parchado sí, significa mala calidad para esta prenda, ¿no? Igual acá se están usando hilo negro, hilo azul y hilo rojo además. Entonces es necesario saber en qué momento usamos rojo y en qué momento usamos azul. Generalmente cuando cosemos esa parte de la tela roja, lleva el hilo rojo, pero cuando cosemos esta parte, deberá llevar el hilo azul de esta manera. Pero no negro, como lo vemos acá. Negro, azul y rojo.
el otro bolsillo de la misma manera. Entonces es necesario cuidar la limpieza de costuras, es necesario además cuidar de este tipo de limpieza. ¿Sí? En este caso, el cierre, por ejemplo, es necesario que la costura sea completamente paralela al borde del cierre, lo que no ocurre aquí. Está bastante chueco, ¿no? Además, el tipo de puntada o la longitud de puntada debe ser homogénea, debe ser constante. Si nosotros aquí empezamos de repente con 7, 8 o 9 puntadas, tenemos acá 3, 6, 9, unas 11, 10 a 11 puntadas por pulgada. Aquí atrás la vamos a tener mucho más largas, unas puntadas completamente grandes. Y desuniformes, puntadas grandes y puntadas chiquititas. Y así, hasta que llegamos acá y lo tenemos unas puntadas bastante pequeñitas. Entonces es necesario que la longitud de puntada y además las puntadas por pulgada o por centímetro se mantengan siempre constantes. Otra cosa que hay que tener en cuenta también es la etiqueta. Entonces se supone que la etiqueta debe tener la misma duración que toda la prenda. ¿Sí? Si de nosotros tenemos, por ejemplo, esa etiqueta se va a acabar antes que la prenda. Es necesario que tomemos en cuenta esto. Además, las especificaciones que debe tener la etiqueta deben ser las que corresponden a la prenda. Se ven muchos casos en los cuales la prenda es 100% poliéster y se ven casos en los cuales la etiqueta dice 100% algodón. Es necesario cuidar eso. En nuestro mercado existe mucho de este aspecto, ¿no? En este caso, tener las consideraciones de cuidado de la prenda como son. Esta tinita, por ejemplo, significa que se puede lavar con agua tibia, ¿sí? Este triangulito con una X encima significará no blanquear. Este planchado, por ejemplo, con un puntito al medio significará planchado en tibio, con 2 puntitos planchado en frío, con un puntito planchado, con 2 puntitos planchado en tibio, y con 3 puntitos planchado a alta temperatura, en este caso la fibra de algodón. En este caso solamente tiene uno, planchado en frío, ¿sí? Entonces es necesario que ustedes puedan controlar la calidad de su producto. En este caso tenemos fruncidos, tenemos puntadas desiguales, tenemos tonos de hilo incorrectos con respecto al tipo de tela. Si nosotros tomamos el pantalón, y esto ya se vio acá, aquí, y de la misma manera nosotros vemos tonos diferentes de hilo. Además vemos aquí este tipo de atraque. Prácticamente se pasan una costura, 2, 3 o 4 costuras a la vez encima. Entonces es necesario que eso se cuide. Sí. ¿Sí? Este tipo de acabados trataremos de cuidarlos, trataremos de no hacerlo. De esta manera, ¿no? Siempre que hagamos este tipo de franjas es necesario llevar uniformidad en los anchos, por ejemplo. Aquí uniformidad en las puntadas. Cada vez que ustedes hagan este tipo de costura, es necesario que evalúen su tensión. Si nosotros comenzamos a estirar esto, significa, como lo va a usar, esa es una prenda deportiva, lo va a usar la persona, con el menor tirón, estas puntadas reventaron. Por lo tanto, esto significa mala calidad en la prenda. ¿Sí? El hecho de que mi hilo tenga una menor tensión, una menor resistencia a la tensión que mi tela, significa que de todas maneras esa puntada va a reventar como pasó ahorita. ¿Sí? Entonces esto significa que dentro de poco todo esto en las manos del cliente va a terminar deshilachado, roto, pues con un mal acabado. Va a haber partes en las cuales vamos a tener cosidas, o sea, con esa puntada, y partes en las cuales con el menor tirón tenemos esto prácticamente ya no es buena calidad en la prenda. Entonces, si tenemos este caso, debemos colocarle, si queremos hacer ese tipo de puntada, debemos colocarle un hilo que tenga la misma elongación, la misma elasticidad que esa tela. En este caso, por ejemplo, poder hacer con un hilo de poliéster, por ejemplo. Pero no
con este tipo de hilo, que no tenga una resistencia, que sea de fibra corta. Es mejor hacerlo de repente con fibra continuada, si es posible de poliéster, es mejor. Se tendría, por más que nosotros estiremos, el hilo también cedería, al igual que la tela. En este caso no lo tenemos así. Y nosotros comenzamos a romper por tramos. Entonces aquí tenemos algo que ustedes deben cuidar. Por acá de la misma manera, ¿no? Las longitudes de puntada deben ser constantes, siempre. Y si nosotros tenemos acá, aquí se nota algo que nosotros debemos también cuidar. El número de puntadas por centímetro por pulgada es diferente que al que tenemos en la basta. Entonces se nota como que tenemos dos prendas diferentes o dos acabados diferentes. Por acá tenemos una y por acá tenemos el otro. Entonces, todo lo que se dé en la parte de afuera de la prenda debe parecer una unidad. Nosotros tenemos acá 10 o 12 puntadas por pulgada, demos también esas mismas puntadas acá. Si tenemos una misma calidad de hilo y un mismo tono de hilo, démoslo también acá. ¿Por qué? Porque ese tono del hilo es diferente que ese tono. Entonces aquí le estamos bajando completamente la calidad. La persona que conoce por lo menos, inmediatamente lo va a notar. Con respecto a la cintura, debemos tener en cuenta cuál es el ancho acabado que debe tener, ¿no? Con respecto a la elasticidad del elástico, es necesario que se tome en cuenta. No todos los elásticos tienen la misma elasticidad. Entonces tenemos un elástico bastante, que cede bastante, con un elástico que cede menos, es necesario que se haga la elasticidad y luego se pueda comparar y decir tantos centímetros en este elástico y tantos centímetros en el otro, para que dé exactamente esa misma cintura. En este caso tenemos un elástico que es bastante, que cede bastante, y debemos cuidar también la calidad en costura. En este caso nosotros podemos observar aquí que entre una costura y la otra tiene una distancia bastante variada. Empezamos con medio centímetro y terminamos con 1 centímetro, en este caso, de esta manera. Eso se debe cuidar, así como el tono del hilo, ¿no? Nosotros continuamos por acá y vemos que pues más o menos se está uniformizando, pero seguimos por acá y acá también hay defectos, ¿no? Entonces eso la persona lo va a notar inmediatamente. Este tipo de acabados, esto sí debemos tratar de cuidarlo, que no sea tan ancho el tipo de el cierre, que sea seguro, pero en este caso se tienen ahora máquinas en las cuales existe atraque automático. Es posible entonces, cada vez que ustedes tengan que renovar su maquinaria, poder ya no comprar ese tipo de máquinas de costura recta en la cual les dejaba una colita y nosotros teníamos que cortarla. No, ahora existen máquinas que el solo hecho de presionar hacia adelante solamente el tener una rodillera, en el caso de presionar hacia adelante, por ejemplo, inmediatamente atraca el hilo. Esto quiere decir que no va a dejar ese tipo de acabado que se nota bastante tosco, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, claro, lo óptimo sería que tuviesen aquí ustedes una elastiquera. Eso sería lo óptimo. En este caso lo están cerrando con costura recta, 2 costuras rectas, ¿no? Nosotros es necesario que también se cuide este aspecto con respecto al remallado, por ejemplo. El remallado debe ser completamente limpio, no de esa manera, ¿sí? El color de hilos, ¿no? Tenemos hilos rojos, por ejemplo, en este caso, que también se debe cuidar. Algunas veces el cliente decide la compra del producto por lo que él pueda tocar y observar. Si el cliente observa que existe todo ese tipo de anomalías, prácticamente este cliente va a dejar de comprar este producto. Entonces hay aspectos que se tienen que tomar en cuenta, como son, por ejemplo, las variables de carácter estético. Si a la persona le va a gustar, si existe simetría en la prenda, entonces esta persona inmediatamente lo va a comprar. Si existe funcionabilidad en la prenda o no. En este caso, por ejemplo, no existe funcionabilidad. Yo agarro, yo sé que esta costura debe funcionar dando pues una mayor belleza a la prenda, pero resulta de que no tiene la resistencia adecuada, con el menor tirón lo estoy sacando. Quiere decir que no tiene funcionabilidad este tipo de costura, ¿sí? Si yo la reviso internamente, prácticamente en la forma estética, pues la estoy desechando. Es necesario entonces cuidar todos esos aspectos. A la vez,
de que este tipo de... El elástico debe ser prácticamente sujetado por el remalle. Eso es lo que debe pasar, ¿no? Dialoguemos con el instructor. El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, SENATI. Y el Instituto de Producción Audiovisual para la Capacitación de la Pequeña y Microempresa, IPACE, presentan el curso audiovisual Confección Industrial, el buzo. Clase número 2. Confección del buzo, la casaca. La casaca, complemento o parte del buzo. Prenda deportiva, usada por niños, jóvenes y adultos. Que buscan comodidad y libertad de movimientos. Prenda que, en la confección, encontramos algunas fallas que bajan la calidad del producto. Observemos algunos métodos de costura para realizar una buena confección y tener un buen acabado de la prenda. Bolsillo vista ancha. Teniendo el delantero marcado con la ubicación del bolsillo, iniciamos la confección por el lado derecho del delantero, colocando primero la pestaña, luego la bolsa del bolsillo. Cosemos con puntadas de atraque al inicio y al final de la costura. Costuramos luego el otro lado, igualmente con puntadas de seguridad al inicio y al final de la costura. Abrimos la abertura del bolsillo y antes de finalizar, cortar en forma diagonal en ambos extremos.
Atracar por dentro las puntas con máquina recta, teniendo en cuenta que los ángulos que se formen sean rectos. Por el derecho pespuntamos con pie prensatela de compensación la vista del bolsillo. Finalmente, remallamos las bolsas del bolsillo. Pegado de cierre. Primero unimos el cuello a la vuelta con costura recta, con atraque a ambos lados. La vuelta deberá estar orillada. Unir vuelta a la pretina con costura recta, con atraque a ambos lados. Fijamos el cierre a la vuelta con pie para cierres de 2 uñas, empezando de la mitad del cuello y la mitad de la pretina del rif. Hacer lo mismo en el otro extremo. Al comprobar que el cierre corre con facilidad y coinciden ambos lados, colocamos el delantero debajo de la vuelta y cosemos guiándonos de la costura anterior en la vuelta con pie prensatela para cierre de 2 uñas, formando un sándwich. Remallamos el cuello y la pretina, asegurándonos que la costura quede bien. En forma opcional, se puede encintar el cuello. Realicemos la práctica. El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, SENATI. Y el Instituto de Producción Audiovisual para la Capacitación de la Pequeña y Microempresa, IPACE, presentan el curso audiovisual Confección Industrial, el buzo. Clase número 3. Confección del buzo, el pantalón. El pantalón del buzo, complemento de la casaca, ropa sport y casual, usado por niños, jóvenes y adultos,
prenda que brinda comodidad y facilidad de movimientos, usado comúnmente en los deportes. En la confección encontramos algunos problemas de acabado, en los bolsillos y en el pegado del elástico. Daremos algunos métodos prácticos para obtener un buen acabado de esta prenda. Bolsillo de costado. Bolsillo sencillo, fácil de confeccionar, pero que algunas veces colocamos en el interior de las bolsas telas diferentes para abaratar costos, así no se obtiene un buen acabado. Procedemos a costurar una muestra para verificar la conformación de puntada. Contamos las puntadas por pulgadas y deberá tener 12 puntadas por pulgada. Extender el delantero del pantalón con el derecho hacia arriba. Ubicar las marcas que indican la abertura del bolsillo. Sobreponer el delantero, una de las bolsas del bolsillo, con el revés hacia arriba, haciendo coincidir las marcas. Iniciar la costura con puntadas de seguridad. Avanzar 1 centímetro y girar el tejido para coser en línea paralela a lo largo de la abertura del bolsillo. Al llegar a la altura de la marca, giramos nuevamente el tejido y costuramos, finalizando con puntadas de seguridad. Una vez terminadas las costuras de la boca del bolsillo, realizar piquetes en diagonal, a ambos extremos, teniendo cuidado de llegar lo más próximo a los ángulos de costura sin cortar el hilo. Volteamos las puntas del bolsillo y pespuntamos por el lado derecho de la prenda con pie de compensación a un ancho de costura de 7 milímetros. Finalmente, remallar el contorno de las bolsas. Realizar esta misma secuencia en el bolsillo del otro delantero. Bolsillo ojal con doble pestaña. Colocar los vivos sobre los puntos marcados en el delantero del pantalón.
Estos vivos deberán estar fusionados y doblados. Encima colocamos las bolsas del bolsillo. La bolsa grande en la parte superior y la bolsa pequeña en la parte inferior. Iniciamos la costura pespuntando el ancho del pie prensatela, realizando atraques al inicio y al final de las marcas de las bolsas del bolsillo. Sobreponemos el vivo y la bolsa pequeña en la parte inferior. Marcamos en la bolsa pequeña el ancho de abertura del bolsillo. Iniciamos la costura al ancho del pie prensatela y realizando atraques al inicio y al final de la marca de la bolsa del bolsillo. Verificamos si entre costuras se tiene el mismo ancho cortamos la abertura del bolsillo. Luego, realizar un corte en forma diagonal a 1 centímetro antes de la costura. Igualmente, cortamos en forma diagonal el otro extremo. Volteamos por el derecho y por debajo de la abertura pasamos ambos bolsillos.
Atracar por dentro las puntas con máquina recta, teniendo en cuenta que los ángulos que se formen sean rectos. Por el revés de la prenda, remallamos las bolsas del bolsillo. Bolsillo con doble pestaña y cierre. Colocar la vista sobre los puntos marcados. Coser a 5 milímetros desde el doblez de la vista. Colocar la segunda vista y la bolsa pequeña, manteniendo una distancia de 1 centímetro entre costura y costura. Costuramos realizando atraques con puntadas de seguridad al inicio y al final de la costura. Cortamos la abertura del bolsillo. Luego, realizar un corte en forma diagonal a 1 centímetro antes de la costura. Voltear y atracar por el revés las puntas, teniendo en cuenta que los ángulos que se formen queden rectos. Fijar el cierre entre los vivos y costurar. Pespuntar con pie prensatela para cierre alrededor de la boca del bolsillo.
Verificamos que la costura esté bien hecha y que el cierre deberá abrir con facilidad. Sobreponer por el revés de las piezas la bolsa y remallar las bolsas del bolsillo. Operación de ensamble. Una vez realizados los bolsillos correspondientes en cada delantero, unimos los fondillos del pantalón. Con máquina recta, realizamos un pespunte en los fondillos del pantalón al ancho del pie prensatela. Luego, proseguimos uniendo los costados del pantalón. Finalmente, unimos las entrepiernas haciendo coincidir costuras en el fondillo. Pegado de elástico, pantalón sin forro. Debemos asegurar el elástico con máquina recta, cruzando los extremos 7 milímetros como mínimo. Realizando la costura con un atraque al inicio y al final. Marcar el elástico en 4 partes proporcionales, iniciando la primera marcación a un costado de la costura. Marcar 4 puntos proporcionales en el contorno de la prenda. Acondicionar el diferencial de la máquina remalladora en el punto de embebido
Colocar la cintura del pantalón sobre los impelentes de la remalladora, con el revés hacia arriba, y ubicando una de las marcas debajo del prensatela. Sobreponer el elástico, haciendo coincidir uno de sus puntos con el piquete de la cintura. Dejar un borde de tejido fuera del elástico de aproximadamente 3 milímetros, que servirá para refilar al momento de remallar, y de esta manera no se cortará el elástico. Manteniendo esta posición de las piezas, realizar unas puntadas para asegurar los tejidos. Luego, estirar el elástico hasta hacer coincidir las marcas. Continuar remallando y estirando el elástico hasta finalizar la operación. Con máquina recubridora y utilizando un tope que estará colocado al ancho de la pretina del pantalón, iniciamos a recubrir la pretina. Estirando debidamente el elástico. Pegado de elástico pantalón con forro. Habiendo asegurado el elástico con máquina recta y teniendo marcado en 4 partes proporcionales, iniciaremos a fijar el elástico al pantalón. Esta operación la hacemos en los 4 puntos marcados en el elástico, coincidiendo con las costuras de unión del pantalón. Embolsamos el pantalón con el forro y colocamos la cintura sobre los impelentes de la remalladora con el revés hacia arriba. Remallar hasta finalizar el contorno de la cintura. Recubrimos el ancho de pretina utilizando un tope.